Un saludo cordial para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios porque nos ha permitido llegar al final de nuestro repaso trimestral, la lección número 13 titulada Israel en Egipto. El texto de memoria está en Génesis 47:27. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Génesis narra los últimos años de Jacob y de José juntos. Termina con el relato del reencuentro, reconciliación y restauración de la armonía familiar. Jacob, Israel, deja Canaán para establecerse en Egipto y allí muere, pero su sepultura, así como la de José, migraron a la tierra de Canaán. Con estos detalles podemos percibir la expectativa que siempre moró en sus corazones, el llegar a la tierra prometida como una posesión. Génesis 47:30, 49:30, 31, 50 del 1 al 13 y del 22 al 26 y Hebreos 11:22. Gosén era la porción de Egipto asignada para los hijos de Israel y servía admirablemente para rebaños y manadas. Estaba cerca de la capital y los aislaría de los egipcios, les permitiría vivir su propia vida, continuando su cultura y sirviendo a su propio Dios sin perjuicio alguno, por un tiempo. Por otra parte, estarían comparativamente cerca de Canaán para salir de allí en caso de emergencia. Así reveló José perspicacia en cuanto al destino de su pueblo, comprendiendo indudablemente que llegaría al fin el éxodo y tendrían que allegarse a la tierra prometida, pero aún sin poseerla porque eran peregrinos y extranjeros. Aún en Egipto, los hijos de Israel saben que si en el pasado habían rechazado la revelación divina en los sueños de José y por su envidia mortal iniciaron el drama vendiéndolo como esclavo, y aunque predominó siempre la intervención de Dios en el cumplimiento de sus planes y propósitos, no se puede negar ni evitar que las consecuencias de sus malas acciones les alcanzaran. Y podemos luego pensar que los hijos de Israel, después de la muerte de Jacob y de José, cosecharon en parte lo que sembraron y fueron esclavos en Egipto, cuando se levantó aquel nuevo faraón que no conoció a José, tal como lo dice Éxodo 1 del 8 al 11. Y sin embargo, desde la tierra de Gosén como el hijo pródigo se acordaron de su Padre Celestial, necesitaron su ayuda y empezaron a clamar día y noche por su libramiento. Y en el tiempo profético establecido se cumpliría esa promesa y ellos regresarían a Dios y a la tierra prometida. De igual manera nosotros bajo diferentes circunstancias hemos recibido el llamado divino a la salvación y desde esta tierra iniciamos nuestro peregrinaje hacia la patria celestial. Continuando con la experiencia de Jacob, él bendice al faraón, Génesis 47 del 7 al 10, cumpliendo parcialmente la promesa de que en él serían benditas las naciones, Génesis 12:3. Posteriormente, Jacob bendice a sus nietos, los hijos de José, y luego bendice a sus propios hijos. Génesis 48 y 49. Les hace predicciones importantes en el contexto de su futuro y destino. Hoy estudiaremos los tres temas finales del libro del Génesis. Número 1, la bendición de Jacob. Número 2, la venida del Mesías. Y número 3, Dios convierte el mal en bien. Y finalizaremos con las aplicaciones pertinentes. Comenzamos, las bendiciones de Jacob. Los sueños de José en su mocedad se cumplen, en su encuentro con sus hermanos y luego con su padre, quien viaja con esperanza de ver a su hijo, de quien fuera separado y guardara duelo por tanto tiempo. Tendría luego alimento y seguridad con él. Israel estaría en embrión a punto de concebirse como una grande nación. Génesis 46, verso 3, comparado con Génesis 12:2. El destino de Israel y del mundo dependían de ese encuentro y de esa reunión, tal como lo fue indicado a Abraham en Génesis 15 del 13 al 16.
y la revelación mayor del plan de la salvación en Cristo aseguraría que la promesa de bendición y de salvación llegara a todos los pueblos. Romanos 10, 12, 13, Gálatas 3, 16 y 28. José introduce a su padre con Faraón, Génesis 47, 9 del 11 y Hebreos 11 del 13 al 16. Y Jacob afirma al rey que su estadía en Egipto sería temporal, como la de un peregrino. No se registra ni el saludo típico de un súbdito a un rey de parte de Jacob al faraón, ni mucho menos que él se inclinara a tierra, porque él era consciente de que era el portador de una dignidad concedida por la gracia divina, y primero bendijo él al faraón. Génesis 47, 7, reconociendo que el Señor lo había puesto como un instrumento para guardar su vida, la de su familia y la de la nación que estaba naciendo en ese momento. Jacob había heredado la bendición de la primogenitura y tenía la preeminencia por encima de las demás en herencia y privilegios. Salmo 89, 27 y Colosenses 1, 18. Y en esta condición de su estatus a la vista de Dios era superior al estatus humano del faraón, y tal como Pablo posteriormente lo explica, refiriéndose a otro encuentro registrado también en el libro del Génesis, el de Abraham con Melquisedec, y cuando el rey de Salem, el sacerdote del Dios Altísimo, bendijo al patriarca, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Hebreos 7:7. Posteriormente Jacob, Israel, relata a José su experiencia en Betel, Génesis 35 del 9 al 15. Allí el ángel del Señor le bendijo y le cambió el nombre y le dio esta promesa: una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Génesis 35:11. Al parecer Jacob lo toma muy en serio. Y en segundo lugar, da la preeminencia sobre todos sus hijos a los nietos, a los hijos de José, que le nacieron en Egipto. Génesis 48:5. Le dice a Manasés y a Efraín sus nietos, como Rubén y Simeón míos son, y los elevó a la posición de hijos por medio de la adopción. Y en este ritmo profetiza que el menor Efraín tendría preeminencia sobre el mayor, Manasés, y que a través de Efraín, especialmente se perpetuaría su nombre. Génesis 48, 15, 16 y 20. Y todo esto comenzó a cumplirse desde el tiempo posterior a los jueces, cuando esta tribu, la de Efraín, tomó la dirección de las 10 tribus del norte que se separaron de Judá, y su nombre se volvió tan importante como el de ellos. Isaías 7, verso 2 y Oseas 13:1. Aquí también está comprendido el misterio de la adopción de los gentiles, ya que cuando los efraínitas que encabezaron a las 10 tribus del norte fueron llevados a la diáspora por los asirios, allí se gentilizaron, allí perdieron su identidad, y en el plan de salvación en Cristo se revela que primero se buscara las ovejas extraviadas de la casa de Israel, y que incluiría por adopción también a los gentiles, y que la promesa de que en tu simiente serían benditas todas las naciones de la tierra cobraría su valor asignado. En tercer lugar, Jacob bendice luego a sus demás hijos. Génesis 49 comienza con el versículo 1 en esta frase: os declararé lo que se habrá de acontecer en los días venideros. Aquí vemos el papel profético que desarrollarían las 12 tribus de Israel y la venida del Mesías, la máxima esperanza de salvación. Isaías 2:2 y Daniel 10:14. Cuando estudiamos la descripción del futuro de las 12 tribus de Israel, debemos de tomar en cuenta, número 1, las consecuencias de las malas acciones, por un lado, como fue en el caso de Rubén y de Simeón, el incesto y la masacre de Siquén. Jacob les indica a Rubén que perdería su primogenitura, la cual le sería dada a José con una doble porción, y luego de su muerte la heredaría Efraín. Primera de Crónicas 5, 1 y 2. Pero también el liderazgo, el reino, le sería dado a Judá. Y tenemos la evidencia de los reinos de David y de Salomón en prosperidad y el reino del Mesías, quien está representado aquí también en Génesis 49:9 como un león, que denota la realeza y la alabanza. Judá engendraría al rey David, pero también a Silo.
Y dice también que el cetro no se quitaría de Judá hasta la aparición de Silo el Mesías Jesucristo, es decir, el que traería shalom o paz y que tendría el principado sobre su hombro. Isaías 9, 6, 7. Y quien merece la obediencia de los pueblos. Génesis 49, 10, nueva versión internacional. Ambas declaraciones se cumplen, porque Judá sería alabado por sus hermanos en el reconocimiento de su privilegio de que sus descendientes vendrían el Mesías. Génesis 49 del 8 al 12. Y a él se congregarían los pueblos, Génesis 49, 10, y él sería el precursor también de la promesa del Nuevo Testamento en Filipenses, capítulo 2, verso 10, que dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Pero por el otro lado, en segundo lugar, tenemos el poder de la decisión usando el libre albedrío, que puede cambiar el panorama y el curso de acción de nuestra naturaleza caída bajo la influencia de la gracia divina, como ocurrió en el caso de Leví, que en la apostasía del becerro de oro, Éxodo 32 del 26 al 29, fueron los únicos que se colocaron de parte de Jehová y fueron honrados en el servicio del sacerdocio y del tabernáculo. Y como ya lo hemos estudiado en la experiencia de José, a los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Romanos 8:28. Continuamos con la venida del Mesías. En Números 24:17 se lanza una profecía importante en el Pentateuco, la de Balaán. Lo presenta así: saldrá la estrella de Jacob y se levantará el cetro de Israel. Esta misma descripción se refiere en Génesis 49:10 al león de la tribu de Judá. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Las palabras claves aquí son cetro, legislador y Silo, indicando al personaje central de esta profecía, el Rey de Gloria. La realeza de Judá alcanzaría su clímax con la llegada del Mesías. La dimensión universal de esta persona se aclara también. A él será dada la obediencia de los pueblos. Biblia de las Américas, Génesis 49:10. Fijémonos que la palabra pueblos está en plural en el texto hebreo. El alcance universal de este gobernante al que los pueblos deben obediencia sugiere una figura mesiánica y sobrenatural. La palabra Silo es el nombre del legislador y guarda relación con Shalom, paz, Salmo 122:7, y se asocia con la venida de este gobernante, con el reinado del paz, Isaías 9:5-6, Miqueas 5:5 y Efesios 2:14. Pero la descripción continúa en Génesis 49:11-12, acerca del carácter y la misión del Mesías, quien cabalgaría en un asno, como era la tradición de los reyes, Jueces 10:4. El rey davídico, montando en un asno, despierta la paz y la humildad, en contraste con un caballo que evoca la guerra y la arrogancia. Proverbios 21:31, Zacarías 9:9-10. Las otras imágenes del vino y la leche y de los respectivos colores rojo y blanco evocan la abundancia de vida y paz y la seguridad que llenarían la tierra prometida en el reinado del Mesías. Números 13, 23 y 27. Y como escribió el espíritu de profecía, el león, el rey de la selva, es un símbolo apropiado de la tribu de la cual descendiera David y el hijo de David, Silo, el verdadero, el león de la tribu de Judá, ante quien todos los poderes se inclinarían finalmente y a quien todas las naciones rendirían homenaje. Patriarcas y Profetas, página 213, versión electrónica. Continuamos con Dios convierte el mal en bien. Los hermanos de José piensan que él tomaría venganza a la muerte de Jacob, Génesis 50:17. Pero él le responde en Génesis 50:19, no temáis, ¿acaso soy yo en lugar de Dios? No estaba dispuesto a alterar el plan divino que Dios había revelado, a pesar de su traición. Ustedes pensaron hacerme el mal, pero Dios lo encaminó todo para bien. Génesis 50:20,
Reina Valera actualizada 2015. La maldad que ahora admiten, Dios la tornó para mantener en vida a mucho pueblo, Génesis 50:20. José, además de perdonarlos, les quita el sentimiento de culpa, porque ellos admitieron sus malas acciones y en alguna medida, aunque sea indirectamente, cooperaron para el bien final. Romanos 8:28. Lo trascendente de esta historia es que el Pentateuco inicia con el Génesis y la descripción del Edén y finaliza con la muerte y la esperanza de la restauración de la patria mejor prefigurada por la tierra prometida. En Génesis 49 del 28 al 33, Moisés registra la muerte de Jacob, igual la muerte de José en Génesis 50 del 24 al 26, Éxodo 13:19, y ambas descripciones exponen las bases de la esperanza. Primera, la esperanza de que Israel regresara a la tierra prometida. Jacob pidió ser sepultado en la cueva de Macpela, y José más adelante pide que sus huesos fueran trasladados a Canaán, cuando Israel saliera en el éxodo de Egipto. Segundo, la expectativa de que Dios transformaría el mal en bien. La experiencia de José desde la cisterna hasta el trono del faraón ya había testificado esto. Ahora Jacob y sus hermanos de José tendrían que cumplir lo que Dios reveló, que sería el destino inmediato y futuro de Abraham. Revelado a Abraham, Génesis 15, del 13 al 16. Ellos serían esclavos, pero a la cuarta generación saldrían con gran riqueza rumbo a la tierra prometida. Y tercera, la consumación del plan de la salvación en Cristo Jesús y la eterna redención de la humanidad caída. José se vuelve un tipo de Cristo, su misión asegura el desarrollo de los demás eventos y la venida de Silo. Su experiencia prefigura la misión del Mesías Ben Yosef, el siervo sufriente, su pasión, sufrimiento y sacrificio expiatorio, que aseguraría la suprema esperanza de la eterna redención y la restauración de las condiciones edénicas en la Nueva Jerusalén y en el Nuevo Cielo y en la Nueva Tierra, Apocalipsis 21 del 1 al 4. Esta ha sido la esperanza bendita del pueblo de Dios a través de los tiempos. Sobre Cristo sería edificada la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Mateo 16:18. Y el pecado, la muerte y el diablo y la hueste de Satanás no prevalecerán. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Romanos 16:20. Y el Señor viene, Maranata. Primera de Corintios 16:22. Finalizaremos con las aplicaciones pertinentes. Aunque los egipcios habían rechazado durante tanto tiempo el conocimiento de Dios, el Señor todavía les ofrece la oportunidad de arrepentirse. En los días de José, Egipto había servido de asilo para Israel. Dios había sido honrado por la bondad mostrada a su pueblo. Por lo tanto, el paciente y tardo para la ira y lleno de compasión, dio en cada castigo tiempo para realizar su obra. Los egipcios, maldecidos por las mismas cosas que adoraban, tuvieron evidencia del poder de Jehová, y todos los que quisieron pudieron someterse a Dios y escapar así de sus azotes. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 303, versión electrónica. En los terribles castigos que cayeron sobre las 10 tribus, el Señor tenía un propósito sabio y misericordioso. Lo que ya no se podía lograr por medio de ellas en la tierra de sus padres, procuraría hacerlos esparciéndolas entre los paganos. Su plan era salvar a todos los que quisieran obtener perdón mediante el Salvador de la familia humana. Y debía de cumplirse esto todavía. Y en las aflicciones impuestas a Israel estaba preparando el terreno para que su gloria se revelase a las naciones de la tierra. No todos los que fueron llevados cautivos eran impenitentes. Había entre ellos algunos que habían permanecido fieles a Dios y otros que se habían humillado delante de Él. Mediante esto, los hijos del Dios viviente iban a comunicarle a multitudes del reino asírico o asirio un conocimiento de los atributos del carácter de Dios y de la beneficencia de su ley. Profetas y Reyes, página 217.
No todo el mundo ha tomado posiciones con el enemigo y contra Dios. No todos se han vuelto desleales. Queda un remanente que permanece fiel a Dios, al cual Juan describe: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Muy pronto una furiosa batalla contra los que sirven a Dios será entablada por aquellos que no le sirven. Muy pronto todo lo que es susceptible de ser removido lo será, de modo que subsista únicamente aquellas cosas que no puedan ser quebrantadas. El pueblo de Dios hallará su fortaleza en la señal mencionada en Éxodo 31, 12 al 18. Tendrán que afirmarse sobre la palabra viviente. Escrito está. Es el único fundamento seguro. Aquellos que hayan quebrantado su alianza con Dios estarán entonces sin Dios y sin esperanza. Lo que caracterizará de un modo peculiar a los adoradores de Dios será su respeto por el cuarto mandamiento, puesto que es la señal del poder creador de Dios y atestigua que Él tiene derecho a la veneración y al homenaje de los hombres. Testimonio para la Iglesia, tomo 9, página 14 y 15. Esta esperanza de redención por el advenimiento del Hijo de Dios como Salvador y Rey no se extinguió nunca de los corazones de los hombres. Desde el principio hubo algunos cuya fe se extendió más allá de las sombras, del presente hasta las realidades futuras. Mediante Adán, Set, Enoc, Matusalén, Noé, Sem, Abraham, Isaac, Jacob y otros notables, el Señor conservó las preciosas revelaciones de su voluntad, y fue así como los hijos de Israel, al pueblo escogido, por medio del cual iba a darse el mundo, el Mesías prometido, Dios hizo conocer los requerimientos de su ley y la salvación que se obtendría mediante el sacrificio expiatorio de su amado Hijo. Profetas y Reyes, página 503. Les deseo un día del Señor, un sábado glorioso en esta tierra, y que la presencia de Dios corone sus vidas.